¿Cómo se computa el parentesco? Esta es una breve síntesis de lo que se necesita para computar el parentesco o lo que piden. Que primero el tipo, después la línea y por último el grado. En tipo tenemos por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción y por afinidad. Solamente marqué las 3 tipos de adopciones que hay porque, según si es simple, plena o integrada, va a tener distintos efectos con relación a otros parientes. La línea, recta o colateral, y los distintos grados, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Planteando el ejercicio que tenemos, nos dicen que hay un matrimonio entre A y B. Si hay un matrimonio, lo voy a unir con una línea entera, con 4 hijos, pero acá uno se les perdió porque en realidad hay 3. Tenemos 3 hijos que son D, E y F. F vive en unión convivencial con ñ. Como es una unión convivencial, lo voy a unir con una línea punteada para diferenciarlo del matrimonio. Quien tiene un hijo O con otra persona. Ñ tiene un hijo con otra persona. Y junto con F tienen 2 hijos. Entonces acá de vuelta una línea entera. Estos hijos son L y K. D está casado con S. De vuelta uso una línea entera para no confundir la unión con el matrimonio. Y tienen 2 hijos, T y M. Pero me aclara entre paréntesis que M es adoptado por adopción simple. Entonces acá para T dibujo una línea entera y para M voy a dibujar también una línea punteada para recordar que es por adopción simple. Es importante conocer cuáles son los efectos que tiene cada tipo de adopción porque la adopción simple solamente genera efectos del parentesco entre el adoptado, ¿sí?, que es M, y el adoptante, que puede ser D o S en conjunto. Como son matrimonio, vamos a suponer que M fue adoptado por adopción simple por ambos. Si fuera plena, la adopción plena confiere el mismo efecto que un hijo natural. Y la integrada se da cuando uno adopta al hijo de su cónyuge o conviviente. Es decir, que se daría en el caso de que F quisiera adoptar a O, que acá no pasa. Vamos a poner acá unión convivencial. Y E, que nos quedó acá, tiene un hijo por técnicas de reproducción humana asistida llamado B. B, por más que sea un hijo por técnica de reproducción humana asistida, se toma como un hijo natural. ¿Por qué es esto? Porque en un certificado de nacimiento nunca te van a indicar si el hijo nació por técnicas de reproducción humana asistida. Ya que tenemos elaborado el cuadro, podemos pasar a lo que es establecer las clases de parentesco que hay entre algunos ejemplos señalados allá. El primero nos dice que hay que establecer el parentesco entre L, que lo voy a pasar a señalar con un color. Nos piden establecer el parentesco entre L y O. Acá L y O son hermanastros, porque hay una unión convivencial y F nunca adoptó a O. ¿Bien? De manera que O no tiene un vínculo con L. Para este caso decimos que L y O no tienen parentesco. No son ni hermanos unilaterales ni hermanos bilaterales. No comparten progenitor en común. Así que entre L y entre O ponemos acá que no hay parentesco. No hay parentesco. Después pasamos a K y a B. Vamos a borrar acá. Y señalamos a K y a B. Si seguimos la línea desde K hasta B, K sube siendo hijo de F y F es hijo de B. Por lo tanto, acá sí hay un parentesco y como dijimos allá tenemos que establecer qué tipo. Primero, por naturaleza, por técnica de reproducción humana asistida, por adopción o por afinidad. Como K es hijo de F y F es hijo de B, K
nieto de B. Es por naturaleza. Entonces ahí ya tenemos la primera noción. Entre K y B hay parentesco por naturaleza. ¿En qué línea? En línea recta. ¿Cómo nos damos cuenta de que es en línea recta? Porque tenemos nieto, hijo, abuelo. Bien, las líneas colaterales se cuentan cuando tenemos que subir y volver a bajar, por ejemplo, entre K y L. Si tuviéramos que subir hasta F y volver a bajar hasta L, hablaríamos de una línea colateral. En este caso la línea es recta. ¿Sí? Ponemos acá parentesco por naturaleza en línea recta. Y acá vamos a aclarar. ¿La línea recta es ascendente o es descendente? ¿Cómo nos damos cuenta? Fijándonos acá el enunciado. Acá nos están preguntando qué parentesco tiene K con B. Es decir, que nosotros partimos de K. Si partimos de K, la línea es ascendente, tenemos que ir para arriba. Parentesco por naturaleza en línea recta ascendente. Y por último el grado. El grado lo comenzamos a contar desde K. Primer grado, segundo grado. Parentesco por naturaleza en línea recta ascendente de segundo grado. Ahí nos quedó armado el parentesco que hay entre K y entre B, que creo que es el más largo hasta ahora. Después nos piden el parentesco entre E y M. Así que acá volvemos y borramos esta línea. Y ahora marcamos a E, que se encuentra acá, y a M, que se encuentra acá. Acá vemos la importancia de conocer la adopción simple, la plena y la integrada. Dijimos que la adopción simple solo genera efectos entre el adoptado y él o los adoptantes. De manera que M tiene vínculo con S, con D, pero no tiene vínculo con E, no tiene vínculo con A, no tiene vínculo con B corta, con F, con L, con K, solamente tiene vínculo con los progenitores que lo adoptaron. Entonces acá, entre E y M, decimos que de vuelta no hay parentesco. Pasamos a F y a D. Que acá veo que sí hay un parentesco, tenemos a D y tenemos a F. Si recordamos el enunciado, D y F son hijos de A y B, de manera que son hermanos. Si hablamos de hermanos, ya sabemos que hablamos de una línea colateral. Ahora vamos a ver cómo funciona el cómputo del parentesco para los hermanos. No es que vengo por acá y termino en F, no. Si yo quiero computar el parentesco entre dos hermanos, tengo que ir a lo que se llama el tronco o ancestro común. El ancestro común que une a D con F son los padres. Tengo que subir hasta los padres y una vez que estoy en los padres, bajar por la línea de F. Esto es importante para después computar el grado. Ahí va. Y me tengo que fijar de qué forma me lo está planteando. Me está diciendo qué es F para D. No D para F. F para D es parentesco por naturaleza. Vemos acá que está planteado como que son hijos naturales, por naturaleza, en línea colateral, y el grado, como dijimos, se computa también subiendo hasta los padres, de manera que tenemos acá, cuando subimos, primer grado, y cuando bajamos, segundo grado. Bien, no hay un solo grado, hay dos. Igualmente entre los hermanos siempre va a ser una línea colateral en segundo grado, es una regla general. Entonces F para D vamos a decir que hay parentesco por naturaleza en línea colateral de segundo grado.
Ahí está. Ese es el parentesco que hay entre F y D. Fíjense que siempre seguimos el mismo orden. Primero el tipo, después la línea, después el grado. Entre S y T nos están preguntando ahora. Borramos acá y borramos esta línea. Entre S y T, que ya sabemos dónde están acá y acá, vemos que hablamos de padre o madre, hijo o hija. Así que acá nos vamos a fijar. Tenemos un parentesco por naturaleza, según el enunciado, T es hijo por naturaleza, en línea recta, padre, hijo, y en primer grado, porque solamente bajamos un espacio. Así que acá tenemos un parentesco por naturaleza en línea recta, y cuando hablamos de línea recta tenemos que acordarnos de marcar si es ascendente o si es descendente. Para marcar si es ascendente o si es descendente siempre tenemos que fijarnos quién está primero en la relación. Acá nos preguntan qué es S para T. Tenemos que bajar. Así que acá hablamos de una línea recta descendente. Parentesco por naturaleza en línea recta descendente, y dijimos que como era un espacio, hablamos de primer grado. Todo completo, entonces decimos que entre S y T existe un parentesco por naturaleza en línea recta descendente de primer grado. Y el último ejemplo es entre B corta y O. Ya no voy a borrar acá, directamente los voy a marcar con una cruz. B corta y O. ¿Qué pasaba acá? O es solamente hijo de ñ. Ñ está en unión convivencial con F. De manera que O no tiene relación con la familia de F. F es tío de B. Así que acá O y B corta no tienen relación. Esta persona solamente tiene vínculo con su progenitor y bueno, el otro progenitor que lo haya concebido, o si fue por técnicas de reproducción humana asistida, será solamente con ñ, más no con la familia de F. Así que acá de vuelta ponemos no hay parentesco. Aparte de saber las reglas primero, segundo y tercero de cómo se computa el parentesco, es importante saber los tipos. Ya vimos por qué. En el caso de la adopción, porque si es simple, plena o integrada, va a afectar las relaciones de parentesco que tenga un sujeto, como el caso de M, con el resto del árbol familiar. Si es plena, es más fácil. Una adopción plena confiere el estado de hijo, ¿sí? Confiere el estado familiar de un hijo natural. Por lo tanto, si acá, en lugar de adopción simple, hubiéramos hablado de una adopción plena, M tendría la misma calidad jurídica de hijo que T, y sí tendría relación con el resto del árbol familiar. Mientras que la integrada es adoptar al hijo o hija de tu cónyuge, y lo que produce son efectos entre el adoptado y el adoptante, es decir, entre F y O generaría parentesco, que acá no se da. En el caso de la afinidad, que acá no nos mostraron, bueno, sí tenemos un caso que es el de S y D, pero no tenemos un ejemplo planteado. El caso de la afinidad es solamente para el matrimonio, ¿sí? ¿Qué hace la afinidad? Cuando dos personas contraen matrimonio, el cónyuge, ¿sí?, se pone en la misma posición de parentesco que la persona con la que se casó. Es decir, que cuando S y D contrajeron matrimonio, S se colocó en misma situación jurídica que D. Si yo quisiera saber, como un ejemplo extra, cuál es el parentesco que existe entre S y B larga, lo que en realidad tengo que fijarme
es cuál es el parentesco que tiene su cónyuge D con B larga. D es hijo de B larga. Entonces, entre S y B existe parentesco por afinidad. Vemos que de D a B existe una línea recta por afinidad. En línea recta, ascendente o descendente. Si partimos desde S, que está abajo, vemos que hay que subir y por lo tanto ponemos línea recta ascendente. ¿En cuántos grados? En la cantidad de grados que separen a su cónyuge de B. Y acá es 1. Entonces acá ascendente de primer grado. ¿Está bien? Eso es la afinidad. Es adoptar la posición jurídica dentro de la familia que tiene tu cónyuge. ¿Sí? De manera que acá S se relaciona con B por afinidad en línea recta ascendente de primer grado. Y acá hacemos 1. Y ahí estarían planteadas la gran mayoría de los ejemplos. S con E. Si planteáramos el caso de S con E, bien, acá también seguimos hablando de afinidad, porque vemos que S está fuera del árbol familiar, pero se encuentra casado con D. Como dijimos antes, si yo quiero saber el parentesco que hay entre S y E, me tengo que posicionar en el lugar de D. S adopta la posición de su cónyuge. Entre D y E dijimos que cuando se trataba de hermanos, teníamos que ir al tronco común, acá ya hay 1 grado, y después volver a bajar por la línea de la segunda persona, que es E. Y ahí tenemos el segundo grado. S va a tener la misma posición que D. Si decimos que D tiene parentesco con E por naturaleza en línea colateral de segundo grado, entonces decimos lo mismo para S, pero en lugar de naturaleza usamos la palabra afinidad. Así que acá vamos a decir que S con E tienen un parentesco por afinidad en línea colateral de segundo grado. ¿Bien? Entonces, S no es parte de la familia, pero como está casado con D, ocupa el mismo lugar en el cómputo del parentesco. Esto es importante saber que solamente se aplica a los matrimonios, no hay afinidad en las uniones convivenciales. Entonces, como último ejemplo, si planteamos el caso del parentesco entre ñ y D, acá no hay parentesco. ¿Por qué no hay parentesco? Porque ñ, al estar en unión convivencial con F, no forma parte del árbol familiar, igual que O. ¿Bien? Entonces, entre ñ y D no puede haber ningún tipo de parentesco. Entonces acá ponemos no hay parentesco. Bien. Vamos a poner un último ejemplo que acá no se señaló porque no está marcado en el diagrama y por eso lo voy a poner con otro color, que es ¿qué pasaría si F decide casarse con ñ? Ahí hablamos de matrimonio. Bien, ¿existiría parentesco entre ñ y S? Ñ que está acá
y S que está acá? Pues no. No existe parentesco entre cuñados o cocuñados, como se les llame. No existe parentesco, ¿por qué? Porque cuando una persona contrae matrimonio, ¿sí?, tiene parentesco con la familia de su cónyuge. Ñ, al casarse con F, adquiere parentesco por afinidad con los familiares de su cónyuge, que abarcan incluso a T, pero no abarcan a S. La misma forma, cuando S contrajo matrimonio con D, adquirió parentesco por afinidad con todos los familiares de D, pero eso no incluyen al cónyuge de F. Ñ no es parte de la familia, simplemente tiene relación de parentesco con la familia de su cónyuge. Bien, S no es familia de su cónyuge. De manera que entre Ñ y S decimos que tampoco hay parentesco. Este es un ejemplo extra porque el problema que se brindó no contemplaba un caso de parentesco entre cuñados.